Hola, ¿qué tal? Comenzamos Atlántico Noticias hablando de la evolución de la pandemia en nuestro país. Van a ver, los datos reflejan que desde enero a mayo el descenso de fallecidos supone una disminución de casi el 99%. Ante esta situación, el gobierno de España se plantea dejar la mascarilla, eso sí, de momento solo en exteriores y con mucha probabilidad sería a finales de junio o principios de julio. Una decisión que dependerá de la evolución tanto epidemiológica como de la cobertura vacunal que debe continuar de forma masiva. Sanidad ha actualizado los datos de contagios y fallecidos después justo de este fin de semana. Como decimos, la tendencia sigue siendo positiva, aunque con un ritmo de bajada más lento. Miguel Vega. Con 48 fallecidos durante este fin de semana cerramos el mes de mayo con el menor número de muertes por COVID desde agosto del año pasado. También la incidencia sigue bajando y se sitúa en niveles de verano de 2020, según los expertos, en gran medida por el avance de la vacunación. Comenzamos junio con más de 9 millones de personas con la pauta completa y cerca de un 40% de la población diana con al menos una dosis. Una buena evolución que genera que algunas comunidades autónomas pongan sobre la mesa la flexibilización del uso de la mascarilla en espacios al aire libre. Las autoridades sanitarias británicas quieren vacunar contra el coronavirus a unas 15.000 personas al día desde un estadio de rugby de Londres como parte de una campaña para contener una variante que se propaga rápidamente. La cepa india ya en estos momentos representa la mayoría de los casos nuevos en el Reino Unido, con un aumento en las infecciones de COVID-19 considerable. El país ha registrado casi 128.000 muertes por coronavirus, la cifra más alta en Europa. Pero Perú duplica las muertes por COVID-19 tras una revisión de cifras y se convierte en el país con la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo. Han muerto más de 180.000 personas por esta patología, es decir, 2,5 veces más que la cifra que se tenía. Y numerosos actos de homenaje se han celebrado para conmemorar los 100 años de la masacre de Tulsa en Estados Unidos. Cientos de personas realizaron una vigilia con velas anoche. Se estima que asesinaron a 300 personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los estadounidenses que se comprometan juntos para erradicar el racismo. Y también veremos el escándalo ocurrido en el Parlamento panafricano cuando fue pillada infraganti una diputada llevándose una urna para cambiar los resultados de la votación de la elección del presidente de la Unión Africana. El acto acabó en una gran pelea entre parlamentarios y tuvo que suspenderse. Hoy comparece por primera vez ante la Audiencia Nacional el líder del Frente Polisario, un interrogatorio que se produce Itziar Pérez mientras aumenta la tensión entre Marruecos y nuestro país. Sí, Eva, y de hecho ya tenemos novedades acerca de esa comparecencia porque la Audiencia Nacional ha rechazado la prisión provisional y también medidas cautelares, es decir, Gali queda en libertad y además se le evita retirar el pasaporte. Mientras Pedro Sánchez califica de inaceptable el que Marruecos utilice la causa saharaui para promover la entrada masiva de migrantes, en este caso a Ceuta. Y hoy en Atlántico Noticias veremos cómo estudiar la vida de una momia y conocer su evolución nos da respuestas a interrogantes de hoy en día. Es la conclusión de varios expertos a raíz de numerosos estudios donde han utilizado las nuevas tecnologías sanitarias para conocer más sobre su identidad. Un reconocimiento que es este mes portada de una de las revistas más importantes de ciencia, naturaleza e historia de nuestro país, la National Geographic. Durante 10 años los guanches momificaron a sus muertos y han llegado a gran estado de conservación a día de hoy. Hablaremos de este asunto con el doctor Manuel Mainar. Comenzamos Atlántico Noticias haciendo un repaso de la evolución de la pandemia en nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha actualizado los datos y confirma el lento pero seguro descenso de la curva de contagios y de fallecidos en España. También sigue avanzando la inmunización de la población, que se espera que se duplique en las próximas semanas. Miguel Vega tiene todos los datos.
La evolución de la pandemia sigue un descenso lento y se sitúa en cifras de agosto de 2020. Aunque los expertos vigilan de cerca la evolución de los variantes en otros países, España ha notificado este último fin de semana más de 9.700 contagios, 48 fallecidos y sitúa la incidencia acumulada en 121 casos por cada 100.000 habitantes. También la buena evolución de los contagios en las islas propició que algunas de ellas bajaran de nivel la semana pasada. Sanidad ha comunicado en la última jornada 97 contagios, un fallecido y la incidencia acumulada se sitúa en 72 casos. Esta evolución pone sobre la mesa la flexibilización del uso de la mascarilla en espacios abiertos las próximas semanas. El uso de las mascarillas en algunos lugares concretos no sea ya necesario. En principio estamos hablando de lugares abiertos, al aire libre, zonas al aire libre donde se puedan mantener distancias, que no sea necesario su uso. Y muy cerca estamos de cumplir el segundo objetivo del Gobierno, alcanzar los 10 millones de inmunizados la primera semana de junio. El Gobierno confía que con la llegada de 4,6 millones de dosis esta misma semana se consiga en los próximos días. Por el momento ya han recibido la pauta completa en nuestro país más de un 19% de la población diana y al menos una dosis la han recibido un 38%. En Canarias sigue la vacunación a buen ritmo y en algunas islas ya se vacuna al grupo de edad de entre 40 a 49 años. Por el momento han sido inmunizados con las 2 dosis más de un 17% de la población y han recibido al menos una dosis un 40% de la población diana. Además, esta semana se ha retomado la vacunación de las personas menores de 60 años que recibieron AstraZeneca. Lo hacen decidiendo si recibir Pfizer o esta misma fórmula. Según el titular de Sanidad, esta elección se ha politizado. Es una propuesta técnica, con unas razones concretas. Se ha utilizado por parte de los diferentes grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación. Lo cierto es que, según varias comunidades, la mayor parte de los menores de 60 años que reciben la segunda dosis optan por la misma fórmula. En regiones como Madrid, Galicia o Andalucía incluso recomiendan directamente que se inocule AstraZeneca. Ayer en el Hospital Sendal de la capital, más del 90% de los ciudadanos optó por esta opción. Aseguran que confían en esta vacuna y en las recomendaciones que lanzan los expertos a nivel nacional y también europeo, como la Agencia del Medicamento Europeo, que recomendó seguir vacunando con AstraZeneca. Una vacuna que está funcionando en la primera dosis, pues yo creo que al final hay que mantenerla. La sensación que me da es que no saben muy bien qué darte, ¿no? De que te hacen elegir a ti, cuando se quitan ellos de medio la responsabilidad. Me parecía más fiable ponerme la segunda también de la misma. Y vacunación masiva en Reino Unido, donde las autoridades sanitarias han decidido abrir un centro de vacunación en el estadio de rugby de Londres. Largas colas para ser inoculado de una de las dosis. Las autoridades sanitarias británicas prevén vacunar contra el coronavirus a unas 15.000 personas cada día como parte de una campaña para contener la variante india que se está propagando rápidamente en el país. Muchos científicos instan al gobierno de Reino Unido a retrasar los planes para levantar las reglas de distanciamiento social previstas para el 21 de junio. En estos momentos el país registra casi 128.000 muertes por coronavirus, la cifra más alta en toda Europa. Y en Francia, el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa ya han recibido la vacuna, una primera dosis y única de la vacuna contra el coronavirus, coincidiendo con la apertura de la vacunación a toda la población mayor de 18 años. Macron ha animado a través de sus redes sociales a no dudar y vacunarse. Y Turquía alivia las medidas de COVID-19 y reabre parcialmente restaurantes desde este martes, una situación que se debe a la disminución de casos positivos en las últimas semanas. Los toques de queda se retrasan una hora y comenzarán a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Recordar que Turquía llegó a tener más de 60.000 positivos al día, convirtiéndola en el segundo lugar del mundo con más afectados, pero tras aumentar sus restricciones, este lunes la cifra de nuevos casos se sitúa en algo más de 6.400 positivos. Y lejos quedan para Perú aliviar las restricciones contra el coronavirus. Al contrario, ya registra el porcentaje más alto de fallecidos a nivel mundial, con 500 muertes por cada 100.000 habitantes, según los datos de la Universidad de Johns Hopkins. El país latinoamericano ya ha triplicado su número de muertes por COVID, superando los 180.000 fallecidos. Según los investigadores, estas cifras se pueden deber al haber subestimado la pandemia.
Y esto es Venezuela, ya lo ven, largas colas para vacunarse y mucha tensión en la espera que provocó algún que otro enfrentamiento. Se impulsa el plan de vacunación en el país caribeño tras haber visto frenada por problemas de pago y disputas políticas. A la espera de la llegada de las vacunas del programa COVAX, se está inoculando con vacunas llegadas desde Rusia y China. Aunque no hay dato oficial, se estima que solo el 1% de la población ha recibido al menos una dosis. Y en este avión han llegado a Argentina más de 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca tras un parón en el acuerdo alcanzado con la farmacéutica y que eleva hasta 22,4 millones de dosis las esperadas. El gobierno argentino espera acelerar su plan de vacunación y así impulsar una economía que se tambalea. Hasta el momento, 2.700.000 argentinos han recibido la dosis completa. La vacunación en varias ciudades de Colombia sigue también avanzando. El gobierno impulsa su campaña abriendo centros de vacunación masiva en centros comerciales para inyectar las dosis que han llegado al país a los grupos de mayor riesgo. Esperan poder comenzar con los mayores de 50 años en las próximas semanas. Este fue el panorama en la mañana en uno de los puntos de vacunación en Bogotá. Muy bien, fue rápido, la fila estaba larguita, pero entramos rápido y ya nos vamos a ir con la primera dosis. Y es que en la capital avanza a toda marcha la vacunación de mayores de 55 años sin agendamiento. Para vacunar un grupo poblacional tan grande como el de las personas que están entre los 50 y los 60 años, que al sumar los dos grupitos de 5 años nos da casi 1 millón de personas, no lo logramos hacer en 3 o 4 días. En puntos como este, ubicado en la avenida 68, solo se podrán vacunar personas afiliadas a Compensar. Mayores de 55 años, asistencia libre, sin cita, sin agendamiento. De 50 a 54 años, con agendamiento. Estamos también ya abordando el grupo con comorbilidades de 16 a 49 años, ya estamos también citándolos de manera progresiva, eso sí, haciendo, digamos, la precisión muy importante que deben ser afiliados a la EPS Compensar. Estamos en uno de los puntos más grandes de vacunación en la capital. Tiene la capacidad para vacunar 8.000 personas al día y tiene más de 80 puntos de aplicación de biológicos. Según la alcaldía, Bogotá ya vacunó al 92% de la población mayor de 80 años, el 80% de los adultos entre 70 y 79 años, el 62% de los ciudadanos entre 60 y 69 años y el 28% entre los 55 y 59 años. La fatiga pandémica es un problema que se nos presenta ahora a raíz del coronavirus. A estas alturas, después de más de un año afectados por la COVID-19, cada día que pasa la irritación es mayor. Son muchos los expertos los que achacan a esta situación el incremento de estados ansiosos, depresivos e incluso de suicidios. Vamos a hablar de este asunto hoy en Atlántico Noticias con Leocadio Martín, psicólogo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal, señor Martín? Este tipo de patologías siguen en aumento cada día, ¿no es así? Sí, realmente la fatiga pandémica viene a ponerle nombre a algo que estamos sufriendo todos, que es casi diría un hartazgo permanente, una incertidumbre permanente, el estar continuamente pensando que esto se va a acabar. Y ahora al final, esperemos que sea al final de este proceso, pues todavía se agrava más, porque la incertidumbre que tenemos de ver la luz al final del túnel, pues todavía nos hace tener más prisa por llegar. Y son momentos malos tanto para tener prisa, para cualquier cosa, y por otro lado para tomarnos las cosas con un poco más de calma. Estamos viviendo cuadros muy curiosos, muy digamos, poco habituales en edades determinadas, como trastornos obsesivo-compulsivos en jóvenes, como ansiedades, como personas que no quieren salir a la calle después de todo esto. El miedo a salir, se está hablando ya de una ansiedad post-confinamiento o post-COVID. Son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. El trastorno de estrés postraumático que nuestros profesionales de la sanidad van a experimentar después de un tiempo prolongado, caerán en una situación digamos, de bajada del estrés y les va a costar en algunos casos volver a remontar. Son muchísimas cosas que se unen en lo que se ha venido a llamar fatiga pandémica, que no es un diagnóstico en sí, sino son un conjunto digamos, de trastornos que se acumulan, en algunas ocasiones dificultad de sueño, un montón de cositas y un montón de trastornos que en muchos casos necesitan apoyo psicológico psiquiátrico, ¿no?
Dice señor Martín, llegan en el peor momento, ya en esta recta final donde tenemos que aguantar, porque por un lado vamos a poder poner en peligro la situación, la lucha contra la COVID-19 hasta que no estemos todos vacunados, y también estamos hablando de graves problemas de salud mental que hay que tener en cuenta, que hay que atajar. Sí, indudablemente todo esto ha llevado que a quienes padecían problemas de salud mental se les agudice, lógicamente. Ansiedad, depresión, estrés, todo esto lo ha agudizado, trastornos obsesivos-compulsivos, como decíamos antes, y ahora es un momento de, como bien dice nuestro querido doctor de cabecera, Amos García Rojas, de calma, paciencia y prudencia, cosas que son muy difíciles cuando estamos al final de un recorrido que todos queremos acabar. Pero es verdad que en los momentos finales, haciendo el símil deportivo, si me permiten, de las pruebas de carreras largas y demás, son los momentos más complicados por la prisa, por llegar. Y eso ocurre lo mismo con la salud mental. Por eso es conveniente que seamos conscientes de lo que realmente nosotros podemos controlar. Siguen siendo las medidas las medidas de distanciamiento, las medidas de seguridad, siguen siendo absolutamente válidas hasta que nos vayan diciendo que podemos ir desescalando, este término que también se ha visto, y no adelantarnos nosotros a ello, ¿no? Una recomendación muy breve que podamos hacer a todas las personas que nos estén escuchando y se sientan identificadas. Pues mire, en primer lugar, centrarnos en aquello que sí podemos controlar. Y esto básicamente es nosotros, nuestra salud, la salud de las personas queridas, y aprovechar. A mí me gusta ahora en estos momentos dar un mensaje de optimismo tremendo. Estamos teniendo en este momento a los más vulnerables, a las personas en residencias de ancianos, estupendamente bien. Y eso es maravilloso, es una noticia casi que debería abrir todos los telediarios, casi si me permiten todos los días, porque es increíble que esto haya ocurrido con lo mal que lo han pasado. Y eso ha sido gracias al proceso de vacunación, gracias al tremendo trabajo de las enfermeras. Yo creo que hay que centrarse en aquellas cositas que podemos controlar, y a veces son muy pequeñas, nuestros niños, nuestra comida, un montón de pequeñas cosas que nos van a ayudar a tener una sensación de control, que es lo que de alguna forma la pandemia y la incertidumbre nos ha hecho sentir que perdemos, ¿no? Muy bien, pues Leocádio Martín, gracias por atendernos, psicólogo, y ahí Gracias quedan esas recomendaciones. Pues las personas vacunadas pueden estar sin mascarilla, eso sí, al aire libre. Es una de las medidas ya vigentes en Estados Unidos. Eso sí, los enfrentamientos entre pasajeros y personal de aeropuertos han obligado a endurecer esta decisión. Nos lo cuenta Sofía Pisani desde Washington. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, instó el domingo a los viajeros a respetar el personal de las aerolíneas que hacen cumplir las órdenes federales sobre el uso de mascarillas en los aviones por el COVID-19. El funcionario prometió además una estricta aplicación de la ley federal, incluyendo fuertes multas contra dichos abusos en momentos que algunos pasajeros se comportan cada vez más rebeldes. Un anuncio que se da también en el marco del feriado estadounidense en recordatorio a los militares caídos en las guerras y que por lo general suelen tomárselos de viaje. Los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, anunciaron hace días que las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 pueden dejar de usar cubrebocas en lugares cerrados y abiertos. Pero los reguladores mantuvieron la recomendación de usar mascarillas en sitios atestados como aviones, autobuses y trenes hasta el próximo 13 de septiembre. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para Televisión Canaria. Por primera vez, Joe Biden encabezó como presidente la conmemoración del Día de los Caídos. Así se conoce a quienes murieron en las guerras y conflictos a lo largo de la historia del país. Un día importante donde Biden también recordó a su hijo Bo, agente de la Guardia Nacional que fallecía por una enfermedad. Un día de solemne conmemoración y emociones para recordar a todos los caídos que fallecieron defendiendo a Estados Unidos en tiempos de guerra y de paz, y para celebrar los valores de libertad y justicia en los que se fundamenta la democracia estadounidense, asegura el presidente Joe Biden. La democracia prospera cuando los fundamentos de la democracia son sólidos, cuando las personas tienen derecho a votar de forma libre, justa y conveniente, cuando el Estado de Derecho se aplica de manera equitativa y justa a todos los ciudadanos y sin importar de dónde vengan. El mandatario encabezó por primera vez en calidad de presidente los actos tradicionales durante la fecha, entre ellos una ofrenda floral sobre la tumba del soldado desconocido en el corazón del Cementerio Nacional de Arlington.
De manera personal, el presidente Biden también recordó a su hijo Beau, quien había servido en la Guardia Nacional estadounidense y murió en 2015 por un tumor cerebral. Recordar puede doler, pero el dolor es cómo sentimos y cómo sanamos. Siempre siento a Beau cerca de mí en el Día de los Caídos. Sé exactamente dónde necesito estar, aquí mismo, honrando a nuestros héroes caídos, porque a través del dolor y la angustia por su pérdida, recuerdo el orgullo en su rostro el día que puse esas condecoraciones sobre sus hombros. El presidente Biden continúa trabajando para que el Congreso apruebe su plan de infraestructura de 1.7 billones de dólares. Aunque las diferencias con los republicanos son aún grandes, las partes insisten en que un acuerdo es posible. Nos vamos hasta Tulsa, también en Estados Unidos, porque se cumplen 100 años de la masacre contra la comunidad afroamericana después de que un hombre negro fuera acusado de agredir a una mujer blanca, una acusación que nunca fue probada. En aquella ocasión mataron a tiros a 300 personas negras, saquearon casas e incendiaron locales. Miles de personas se quedaron sin hogar. Ahora se recuerdan a estas víctimas para que no caigan en el olvido, ya que durante décadas este suceso fue ignorado por medios de comunicación e historiadores. Esta es Anders Behring, casi 10 años después del atentado de Utoya. Esta superviviente ha vuelto a la isla noruega y lo ha hecho para explicarle a un grupo de adolescentes cómo escapó de la masacre escondiéndose en una cala de la playa mientras Breivik disparaba matando a 69 personas reunidas en un campamento juvenil del Partido Laborista en julio de 2011. Este encuentro se enmarca en un taller sobre cómo resolver conflictos y desafiar actitudes racistas. Y hablando de conflictos, uno que se considera ya abierto es el de Marruecos con España. Hoy, por cierto, comparece por primera vez el líder del Frente Polisario ante la Audiencia Nacional. Itziar, ¿cuál es la última hora? Pues bien, Eva, la Audiencia Nacional ha rechazado la prisión provisional, también las medidas cautelares. Esto quiere decir que el líder del Frente Polisario ha quedado en libertad y además no se le quita el pasaporte. Recordamos, habrían dos causas abiertas contra Brahim Ghali. Una, por un lado, serían las presuntas torturas que habría emitido o habría sufrido daño en los campamentos de Tinduz, y por otro lado, también porque en 2008 se le abría una causa investigándolo por el trato que habría sufrido la ciudadanía saharaui y también los llamados prisioneros de guerra. La comparecencia, recordamos, se ha hecho por videoconferencia, ya que Brahim Ghali continúa ingresado en ese hospital San Pedro de Logroño. Mientras Pedro Sánchez califica de inaceptable la política de Marruecos, esa actitud de promover una entrada masiva de migrantes, en este caso a Ceuta, por causas relacionadas con política exterior. Su presencia en nuestro país, según Marruecos, es el inicio del conflicto. Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, declara por primera vez ante la Audiencia Nacional, mientras que la escalada de tensión entre España y el respeto y la confianza no se construyen si se está diciendo que por una desaveniencia en política exterior no se respetan las fronteras y se permite la entrada masiva de inmigrantes en una ciudad española. Y Marruecos actuará en consecuencia. Aumenta. Ghali, interrogado por videoconferencia al aún permanecer ingresado en el hospital de Logroño, enfrenta causas abiertas por presuntos delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad. Su llegada desde Argelia para el gobierno marroquí abre un marco de hostilidades con España. Según el país vecino, por las intenciones del gobierno de Sánchez con respecto al Sáhara, población que, por cierto, sigue reclamando un referéndum de autodeterminación, y eso a pesar de que la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental fue creada hace 10 años como solución a un problema que continúa enquistado. Y aquí en las islas, nueva jornada de búsqueda de Ana y Olivia. El buque del Instituto Oceanográfico Ángeles Alvariño sigue rastreando el litoral santacrucero en busca de cualquier pista que lleve a los investigadores hasta las pequeñas y su padre. Los trabajos se centran por el momento en la zona donde Tomás Jimeno, el padre de las pequeñas, envió sus últimos mensajes desde su lancha a través del teléfono móvil. 3 llamadas a su exmujer lo sitúan en esta zona, en la cual permaneció 2 horas con su embarcación. De momento no hay novedades. Eso sí, los trabajos se realizarán durante las 24 horas del día.
Y también en Tenerife ha sido detenido un hombre de 49 años tras ser encontrado el cuerpo de su tía de 82 con signos de violencia. Fue localizada en su casa del municipio de La Laguna este lunes después de la llamada de unos vecinos preocupados porque hacía días que no las veían. Chasira Sierrera, ¿cuál es la última hora? ¿Qué tal? Pues la policía científica trabaja en estos momentos en el escenario del crimen, donde hace aproximadamente 1 hora y media llegaba esposado y custodiado por la Policía Nacional el sobrino de la víctima, un hombre de 49 años de edad que ha sido detenido como presunto autor de los hechos tras hallarse el cuerpo de su tía, una mujer de 82 años, en el interior de la vivienda con signos de violencia. Fueron los vecinos los que ayer alertaron a los servicios de emergencia sobre la ausencia de esta mujer con la que mantenían un contacto a diario y tenían una relación muy estrecha. Como digo, hace pocos minutos acaba de abandonar la vivienda en las mismas condiciones en las que llegó el hombre detenido, el sobrino de la víctima, para ser trasladado a las dependencias de la Policía Nacional en La Laguna, un presunto caso de homicidio, lo que descartaría, al menos en principio, la posibilidad de que pudiera tratarse de un nuevo caso de violencia machista. En el Telenoticias 1 les daremos todos los detalles y seguimos en nuestro repaso internacional porque pocos avances hay en las negociaciones en Colombia. El Comité del Paro Nacional cree que la situación cada día está más lejos y las diferencias parece que en vez de disminuir aumentan. Nos lo cuenta Nicolás Rojas. Buenos días, pues el Comité del Paro reafirmó su intención de solucionar la crisis que hay en el país a través del diálogo y la negociación. Tomaron una serie de medidas que van a funcionar de manera inmediata. Lo primero es que van a publicar el preacuerdo que lograron con el Gobierno Nacional, que no solamente va a contener las modificaciones o los comentarios de los delegados oficiales, sino también la nueva propuesta del Comité del Paro. Otra propuesta que está sobre la mesa es que se derogue el decreto 575 que ordena un despliegue militar en las zonas donde está difícil la situación de orden público. El Comité del Paro también citó para nuevas movilizaciones este miércoles. Es cada vez más abismal entre gobierno y líderes del paro, quienes en el preacuerdo exigen que no haya presencia militar en medio de las movilizaciones. Sin embargo, el gobierno no cedió y por el contrario implementó la asistencia militar en varias ciudades el pasado viernes. Creo que la presencia de la policía, la presencia del ejército, lo que hace es exacerbar los ánimos. Esos bloqueos están causando desabastecimiento, es que todos los productos para todos los colombianos se vuelvan increíblemente caros. En medio de estas distancias, el expresidente Uribe y el Centro Democrático le piden al gobierno no negociar con el Comité del Paro. Una petición que viene acompañada de un reparo al gobierno por parte de Uribe, quien se reunió la semana pasada con el presidente Duque en Medellín. Creo que no solo al gobierno, sino al Estado colombiano le ha faltado autoridad frente a esta violencia. A los garantes les preocupa que la controversia desvíe los temas de fondo. Una temática muy de fondo, muy importante, que el país necesita resolver y que eso es prioritario, a dar respuesta a las necesidades de la población que ha perdido todo durante este periodo de la pandemia y que ya venía en condiciones de extrema vulnerabilidad. A las diferencias anteriores se suman al texto del preacuerdo por parte del gobierno puntos como la conmoción interior y la autonomía de alcaldes sobre el orden público. La reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en plena crisis por el desvío de un vuelo, confirma la sorpresa por el bloque de la Unión Europea sobre el régimen bielorruso. En dicha reunión, Putin se ofreció a ayudar a Lukashenko para afrontar las sanciones de Bruselas. La canciller alemana Angela Merkel ha condenado lo que considera una vulneración de los derechos de la sociedad civil y la oposición. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que las escuchas telefónicas entre aliados eran inaceptables. Continúa la investigación para depurar responsabilidades sobre el colapso del canal de Suez del pasado 23 de marzo, cuando encalló un barco. Las autoridades del canal culpan ahora al capitán tras analizar las cajas negras. Un tribunal económico egipcio pospuso el juicio contra el barco para permitir nuevas negociaciones sobre el valor de la compensación. La autoridad del Canal de Suez de Egipto anunció el domingo que el capitán del carguero Ever Given asumió la responsabilidad total de la encalladura del enorme carguero que bloqueó el canal durante 6 días en marzo de este año. Se debió a las repetidas órdenes del capitán en muy poco tiempo.
desveló el capitán Al-Sayed Shuaisha, jefe del equipo de investigación de la autoridad citada, ante periodistas en la sede de la entidad en la ciudad de Ismailia. En abril, las autoridades egipcias incautaron Ever Given, uno de los portacontenedores más grandes del mundo. El barco gigante, con 400 metros de largo y 200.000 toneladas de peso, encalló en el canal el 23 de marzo y detuvo el tráfico del mismo durante 6 días. Los datos de la caja negra del barco prueban que no fue un error de los asesores de la autoridad del Canal de Suez. El 25 de mayo, Egipto ofreció reducir su reclamo de compensación de 916 millones de dólares estadounidenses a 550 millones de dólares por el buque confiscado, después de que la autoridad obtuviera el valor financiero estimado de las mercancías en el barco. Conectando el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, el Canal de Suez perdió entre 12 y 15 millones de dólares en ingresos diarios durante el bloqueo. Enfrentamiento violento en el interior del Parlamento panafricano por los diputados de la Unión Africana. Ocurrió este lunes cuando fue pillada infragante una diputada llevándose una urna para cambiar los resultados de una votación. Peleas entre parlamentarios, pero además patadas y hasta amenazas verbales fue lo que se vivió en la elección del presidente. La sesión tuvo que suspenderse por la tensión vivida y no pudo ser reconducida. La Unión Africana está formada por 55 Estados miembros que representan a todos los países del continente africano. Nos vamos ahora hasta Nueva Zelanda. Están viviendo las peores lluvias desde hace más de 100 años. Centenares de personas han sido evacuadas por las inundaciones. Las intensas precipitaciones provocan desbordamientos y se le pide a la población que se mantenga en lugares con bastante altura. Varios habitantes de la región de Canterbury han tenido que ser rescatados por helicóptero. El gobierno promete apoyo económico para los daños causados en las tierras de cultivo. Los antepasados canarios llaman la atención a una de las revistas más prestigiosas de cultura, ciencia, naturaleza o historia que existen. La entrega de este mes de junio del National Geographic España se hace eco de la historia de Canarias y presenta a página completa una foto de la momia Guanche, un asunto que ha atraído la atención de muchos investigadores y entre ellos se encuentra el profesor y doctor Manuel Maynar, director de diagnóstico y terapia mínimamente invasiva del grupo Hospiten en Tenerife. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a su vez también es director del proyecto de análisis mediante imagen médica Momia Guanche. Estudiar la vida de una momia y conocer su evolución nos da respuestas interrogantes que aseguran que nos sirven en el día de hoy. Sin duda, o sea, conocer la vida de las momias nos va a hacer que nuestras vidas sean absolutamente más informadas. No digo mejores, pero sí más informadas. Es decir, conseguir algo que no se había conseguido y partir de ahí en una realidad que vivimos en la actualidad me parece realmente espectacular, sí. Bueno, esta portada es resultado de cerca de 1 año y medio de trabajo en un ambicioso proyecto de investigación, digitalizando y empleando además nuevas tecnologías con creo que son 21 ejemplares guanches. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sí, realmente nosotros lo que hicimos fue el traslado con todas las normativas legales, sociales y de protección a una vida como es la de las momias. Y entonces usamos el método más moderno de TAC, de la tomografía axial computerizada, eso que casi todos nosotros hemos tenido alguna vez que hacernos. Y luego teníamos una anécdota, entre comillas, que es que las momias no se pueden estudiar por resonancia magnética porque no tienen agua. Entonces nosotros, a través de Holanda, pasando por el CENIN, nos arreglamos las imágenes de forma que consiguiéramos el primer perfil de una momia a través de resonancia. Por tanto, si bien es un dato anecdótico, pues no deja de ser una ilustración de una realidad que tenemos en la mano. ¿Qué resultados, señor Maynar, podríamos destacar de todo este trabajo que se está haciendo? Bueno, realmente empezamos por hoy. Hoy, curiosamente, hemos hecho las primeras biopsias de cerebro prácticamente en el mundo. La única momia que está reconocida que se hizo un estudio fue en Tutankamón. Tutankamón recibió estas biopsias, posteriormente, obviamente no en la época, y nosotros hemos repetido el modelo. Posiblemente seamos el segundo o tercer grupo del mundo que acaban de extraer esta mañana cerebro de una momia. Una vez dicho esto, quiere decirse que tendremos más información, ¿no? Pero lo que hemos visto que muchos de los fallecimientos fueron por infecciones, que había anomalías, y luego el traumatismo. En aquella época la batalla era bastante constante. No como ahora, que también hace un momento hemos hecho referencia a centros del mundo donde se pelean con la voz, incluso la palabra un poco más antisonante, pero aquí nosotros lo que hicimos fue realmente usar esos golpes para invadirnos dentro y llegar a una conclusión. En realidad lo que estamos haciendo es dar vida a algo que existió antes que nosotros.
Llama la atención, doctor, el estado de conservación que tienen todas ellas, ¿verdad? Que dicen que incluso es superior a las de Egipto. Así es espectacular. Esa parte es la antropología, en la cual yo obviamente no soy ningún experto, pero sí que es cierto que hoy nos hemos llevado una sorpresa cuando hemos entrado y hemos visto que había cerebro residual. Esto puede ser un hallazgo tremendo, porque hablaría primero de la conservación, de cómo aquellas momias se conservaron originalmente, y luego de tener un acceso que nunca lo habíamos visto antes. O sea, hemos visto trozo de cerebro a través de un agujerito que es la base del cráneo de aquí. Nos hemos metido con un endoscopio pequeñito y un sistema de hacer biopsias, y posiblemente cuando tengamos datos quizás tengamos algo en la mano que sea muy socialmente espectacular. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a poder conocer el resultado de todos esos datos? Pues eso se va a mandar a un laboratorio de histología y histopatología antropológica, y bueno, eso es un método que yo carezco, sin duda. Conrado, que es el director del museo, les podrá informar mejor, pero en fecha próxima. Después de que estemos hablando de 700 años de historia, no creo que se nos vaya en un par de semanas la información, ¿no? Bueno, y es pregunta obligatoria, señor Maynar, ¿cuál es el siguiente proyecto en el que están trabajando? Porque este es bastante curioso como doctor. Como doctor estamos en varios. Tenemos una idea estamos trabajando en dispareunia, que afecta a 2/3 de las mujeres del mundo a lo largo de su vida. Estamos trabajando estamos montando la primera consulta de sordos llevada por sordos nativos. El médico, la enfermería, el auxiliar son sordos nativos, es decir, que saben el idioma de signos porque se educaron así, es decir, que habla francés, se nació en Francia. Y la verdad es que tenemos cosas muy interesantes ahí trabajando, y por supuesto estamos trabajando en un proyecto también de película, un juego para diabéticos, ya que más de 400 millones de la población mundial es diabética y casi nadie se toma en serio. Bueno, pues doctor Manuel Maynar, felicidades por esa portada y seguiremos muy pendientes de todos sus estudios. Gracias, un saludo. Y crece la demanda de productos ecológicos y amables con el medio ambiente, y esto, según el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, es toda una ventaja. Incluye de forma muy positiva en esta meta el reducir los efectos del cambio climático. Reducir el impacto del cambio climático a partir de la elaboración y distribución de productos sostenibles, señala el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, ha tenido una incidencia positiva en los negocios, generando un mejor desempeño financiero, reduciendo costos operativos, aumentando las ventas y la lealtad de los clientes. Lo interesante es que está sucediendo en todos los mercados. Creo que es muy interesante para las empresas que en los buenos espacios de consumo digan, ¿cómo nos aseguramos de cumplir con todos los ámbitos y de que el impacto sea visible para las personas en esos mercados? Y es que, como señala Sheila Monini de World Wildlife Fund, WWF, las empresas se están adaptando para dar a los consumidores lo que buscan. La organización, de la mano de la unidad investigativa de The Economist, revelan que hay un eco despertar, pues un estudio realizado por ellos pone al descubierto que la búsqueda en línea de productos sostenibles ha aumentado en un 71% a nivel mundial desde 2016. Y entre el mismo año y 2019, en América Latina hubo un aumento del 136% de los comentarios en Twitter relacionados con la pérdida de espacios naturales y la biodiversidad. Observar la naturaleza y pensar en ese tipo de impacto holístico es muy importante ahora, porque los consumidores están buscando un logro más amplio, y creo que nos damos cuenta de que nuestra relación con la naturaleza no es funcional. Asimismo, la experta Sheila Bonini señala que de manera individual, así sea de a poco, todos podemos aportar al cambio, desde reemplazar productos desechables por reutilizables, ahorrar aguas con duchas más cortas o incluso hacer mejores elecciones alimentarias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Los efectos del calentamiento global sobre los océanos son los protagonistas de la exposición Somos Agua del artista Isabel Muñoz. La fotógrafa ha querido plasmar en esta colección la naturaleza salvaje del mar y ofrecer una visión esperanzadora si todos remamos en el mismo sentido, en frenar el aumento de la temperatura de la Tierra. Esta exposición se podrá disfrutar en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid hasta el 29 de agosto. Terminamos por hoy y nos vamos a ir con el single de Mr. Robinson de Simon & Garfunkel, un éxito que fue número 1 en Estados Unidos en 1968, tal día como hoy, 1 de junio. Además, con esta
esta canción del género de full rock, el dúo se llevó el premio Grammy al récord de ventas en 1969. Con su música les decimos adiós. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Que disfruten de la tarde. Adiós. Your pantry with your cupcakes. It's a little secret, it's just the Robinsons' affair.